doctor Luis Morales, que le agradecemos de todo corazón que nos haya apoyado en este tema, dando la opinión técnica y una opinión seria acerca de este tema, pero también la otra parte de una persona que ha recibido una donación y que en su momento cambió su vida. Y creo que el testimonio del cual vamos a ser testigos es para ablandar nuestro corazón, porque creo que esa parte no tampoco se ha difundido mucho y es muy necesaria como para hacer conciencia en nosotros y entre nuestros conocidos, con nuestra familia y con nuestras comunidades. Yo, yo. En marketing online local, visualizamos un futuro donde cada historia cautiva, inspira y transforma, redefinimos la creatividad y la eficacia en el marketing digital, conectamos marcas con audiencias, generando impacto y crecimiento sostenible. Marketing online local, tu socio preferido en el panorama digital en Tehuacán te da la bienvenida al podcast. Hola, ¿qué tal? Los saludamos nuevamente, ya estamos más que listos para poder platicar con todos ustedes. Estamos felices porque estamos felices, como de que más o menos. Pero bueno, soy Vicat Gutiérrez, estoy contento de estar con ustedes y aquí nuestro querido más o menos, Robert. el buen Robert. ¿Qué tal, Robert? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Qué me Hola, muy buenas cuentas? noches. Bien, muy bien. Algo de trabajo, pero bien. Todo bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Aquí con el gusto de siempre. Así es, todos felici contenti, Exacto. como dijera el italiano. Ay, se me antojó una pizza. Queremos pedir una pizza. A ver, a nuestros patrocinadores. Dos, por favor. Tres, son tres. Tenemos público. Ay, el público se fue. Bueno, oye, ¿qué onda con nuestro... Ah, un saludo a nuestro querido amigo Cheche, que está ahorita en una faceta ahí muy buena. Estamos en negociaciones con él para ver si lo podemos invitar y se ponga bien con unos preparados mágicos. Se estrenó, ¿no? Ese patrocinio sí me gusta. Sí, 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 sí. Por ahí, Cheche, si nos estás viendo y escuchando, te queda de tarea. Ahí vamos a ponerlo sobre la mesa redonda para que lo ¿Quieres platiquemos. promoción? Primero Sí, 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 digo, la muestra. definitivamente. Pues bueno, señores y señores, niños y niñas, oiga usted. Fíjese que nos trae ahora el tema tan preocupante que, fíjate, Robert, que estaba leyendo en las redes sociales. Y pues bueno, ya ves que con esto ahora y hoy en día de los algoritmos en donde ya de alguna manera, según tus gustos, es como te vienen apareciendo, ciertos videos de ciertos temas. Por allí en algún momento se me ocurrió buscar, curiosamente, fui a dar con un video acerca de la donación de órganos. Y no, hombre, pues de ahí se soltó una serie de videos referentes al tema. Y me llamó mucho la atención que de repente todavía aquí en México esta cultura de la donación de órganos todavía no está como que muy proliferada, como que no es algo que tú pudieses hablar con alguien acerca de la donación de órganos porque lo primero que te va a decir o te va a contestar va a ser no, no sé. O sea, realmente la primera reacción es que no saben de qué onda. Obviamente es donación de órganos, pero el tema en sí ni siquiera están un poquito empapados de ellos. Y lo digo porque también, curiosamente, este, cada año, cada 26 de septiembre, Robert, se celebra precisamente en México el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Esto obviamente se da o nace por el objetivo de poder generar lo que es una conciencia y reflexionar sobre el valor de la donación. Y increíblemente, pues en México hay más de 22,000 personas esperando un trasplante. De verdad que es algo que llama mucho la atención porque a final de cuentas
es pues, tal vez va a ser un tema altruista del que estamos ahorita empezando a hablar, y es básicamente porque es solo dar por dar, no dar y recibir algo a cambio, porque al final de cuentas es un tema que ahorita vamos a tratar de desarrollar en algo, en mucho o en poco, pero que sí de alguna manera llama la atención el hecho de que pues no existe una educación en cuanto a la donación de órganos. Hay muchas preguntas, muchos tabúes, muchas situaciones que de repente una persona se abstiene de poder donar un órgano, y sobre todo cuando uno toma ese tema o lo abarca, de repente para la persona significa que donar un órgano significa muerte, como que lo relacionan con la muerte, y créanlo, curiosamente, pues no tiene mucho que ver, sí y no. ¿Por qué? Porque incluso vivo tú puedes hacer una donación de algún órgano, que ahorita lo vamos a ir abarcando poco a poco, lo vamos a ir desarrollando. Sin embargo, pues, en la opinión de mi querido Robert, ¿cómo ves lo que te estoy platicando? Sí, mira, el objetivo de la donación de órganos precisamente es eso, ¿no? La manera de contribuir con, con un poquito de ti hacia las personas que lo necesitan. Y sí, hay mucho desconocimiento del tema en México. No creo que haya una conciencia como tal, ni programas que nos ayuden a la difusión. Pero sí es muy importante el, hacer la conciencia con las personas de que pues tenemos que ser en algún momento donantes de órganos. Pues sí, así es. Y bueno, curiosamente con las fechas, también déjenme decirles que al otro día, el 26 se celebra en México. Y el 27 pues se celebra el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos. Que de alguna manera pues van vinculados una cosa con la otra. Sin embargo, pues ya lo decía anteriormente, es con la firme intención de crear una cultura de donación de órganos. Sucede que en medio de esta lluvia de información que me empezó a llegar, mi Robert, curiosamente, en México es muy difícil que una persona se le pueda tener a lo mejor pensar de decir, no, pues voy a donar, voy a realizar voluntariamente una, una donación de órganos, y todo es porque desafortunadamente pues hay mucha desinformación. Definitivamente la desinformación se puede dar solamente, creo yo, me atrevo a decir que solamente es en un caso de una emergencia, en el caso de una necesidad de un órgano, o básicamente por pura casualidad que te llega a caer la información es cuando empiezas a escuchar. O también ahorita en algunos trámites, Robert, fíjate que a mí me tocó cuando fui a sacar la licencia, en uno de los apartados me preguntaba si quería ser yo donante de órganos. Obviamente pues sí, yo sí soy donante de órganos, por ese lado, por esa pequeña ramificación que se abrió para poder hacer un trámite, donde pues te preguntan si quieres ser donante de órganos, y realmente pues aquí entra la pregunta si existiría en una persona el problema cuando le preguntan así directamente, ¿qué onda? ¿Estás dispuesto a donar órganos? Como que de repente esa pregunta ya genera muchas otras cuestionantes, ¿no? Y lo dijiste hace rato, yo creo que es la falta de conocimiento y de pronto también, digo, somos seres humanos, tenemos muchos defectos de carácter y creo que el, el ser donador, el ser altruista, a veces como que nos pega un poquito también en el ego y en el orgullo. Entonces, no es fácil. Digo, ahorita acabas de mencionar tu trámite de tu licencia de conducir. A mí me pasó también algo similar cuando la tramité. Al principio sí estaba muy convencido de ser donador de órganos, pero al momento en que fui a hacer mi trámite me arrepentí, me eché para atrás, la verdad. Sí me faltaron ahí un poquito. Sí, sí, y lo digo, la verdad, sí me da mucha vergüenza, pero sí lo tengo que admitir. En el momento dije, no voy a donar mis órganos. Lo voy a cambiar, que quede claro, lo voy a modificar, porque sí estoy consciente de la donación de órganos. Me ha tocado platicar acerca de este tema con ciertas personas, con compañeros de trabajo, con personas allegadas, y es muy importante hacer conciencia sobre todo.
porque hay personas en que sí necesitan algún órgano para poder tener calidad de vida, para poder seguir viviendo, y sí es importante que abramos nuestra mente y nuestro corazón hacia ese tema. Sí, fíjate que puede ser, digo, es un tema, es un tema, no lo quiero llamar de otra manera, pero sí es un tema cuando de repente, por decir, yo realmente no tuve ningún problema en que mi licencia diga donante de órganos y obviamente te preguntan qué tipo de órganos y obviamente pues yo puse la opción de que pues que todos, ¿no? Porque pues bueno, mi pensar en determinado momento dije, bueno, si me llega a pasar algo, Pues pues uno de quisiera que lo todos, ¿no? Pero también hay que ver qué sirve y qué no. sí, pues de en medio de todo de lo que no hayamos echado a perder de nuestro cuerpo, Muy saludable no te ves pues, tampoco, amigo. pues bueno, algo ha de servir, algo ha de servir. Ah, no es cierto, no es cierto. Sin embargo, esta otra parte, la contraparte que te pasó a ti, que de repente así como que es lo que les decía anteriormente, es una pregunta que te puede generar un shock de una vertiente de muchas preguntas, decir, ay, a ver, ¿cómo? ¿Donante? A ¿Cómo voy a ver, dar sí, sí, mi sí. hígado, mi Ajá, pulmón, mis ándale. ojos? ¿No? ¿Cómo puede ser posible? No, no, no. Mejor no O doy sea, nada. te imaginas. No, no doy nada. Nos comportamos como niños en ese tema, ¿no? Ah, no, yo no presto nada, son míos. Ajá. Quítense, váyanse. Pues sí, sí, es una manera egoísta de decirlo, pero así es. Sí, 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 es una Sí, realidad. es decir, pero ¿por qué si son míos? Yo me Sí, voy con todo o sea, yo llegué con todo y con todo me voy. sí, exacto. Sin embargo, está esta otra parte de la concientización que de alguna manera, eh, digo, a todos nos puede llegar a pasar hoy en día con esta actualización de todas las enfermedades. ¿Te acuerdas cuando decían que hay algunas enfermedades que son de ricos y algunas otras que son de pobres? No, a ver. No, que parecía que decían, ay, pues que tiene cáncer, es enfermedad de rico. Ajá. Solamente a los ricos les da ese tipo de enfermedad. Y no, Y y no, 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 no. no, Todos sí, estamos expuestos exacto. a todas las enfermedades. Sí, sí, sí. Entonces, así como algunas otras más que de repente en el, en el Vox Populi de la gente, pues no, pues te tocó enfermedad de rico, Sí, sí, ¿no? sí. De repente. Y desafortunadamente, pues, a todos nos da. Y es el caso que de repente, por decir ahorita con esta reciente recesión humana que tuvimos, en donde todos nos tuvimos que guardar, pues el COVID desafortunadamente, pues, te cuando se contagió o cuando le dio a una persona, pues le vino a dar en el órgano más dañado que tuviera. Sí, sí, sí. Entonces este tipo de personas se vieron en la necesidad de entrar en una lista de espera para que les donaran algún órgano, ¿no? Y pues bueno, definitivamente yo creo que en este tema de la donación de órganos sí debemos decía alguien por allí, es un tema delicadísimo incluso hasta para tratarlo en la familia. Porque Sí, dicen, no, pues algunos sugieren, ¿no? Estas personas que están dedicadas enteramente a trabajar sin fines de lucro, a que se haga concientización de que se donen órganos y todo eso, de repente les pasa lo que a los doctores cuando llevan un tiempo operando, ya no se ponen nerviosos, ya lo ven algo como muy natural y me llama la atención que sugería a una persona de esas diciendo, no, pues bueno, pues es que en una cena, en una reunión familiar, pues hay que tomar la responsabilidad y decir en una reunión, oigan, ¿saben qué? Ahora que yo me muera, he determinado que pues mis órganos sean donados. Así, tal cual como yo se lo estoy platicando. Sin embargo, te imaginas si de por sí el impacto que generó a ti, Robert, cuando fue la pregunta si querías donar, imagínate cómo lo va a tomar la familia, ¿no? y es una cuestión también de cultura, porque lo acabas de decir muy bien, el platicarlo dentro de tu familia, en tu círculo de amistades, pues también ayuda a hacer ese tipo de conciencia, de, de ponernos
en ese lugar de una persona que necesita un órgano, decir, bueno, si, si algo me pasa, tengo un accidente y ya no puedo seguir viviendo, pues que mis órganos ayuden a una persona que tenga esa oportunidad, ¿no? Pues sí, definitivamente tiene que ser eso. Y obviamente, pues dentro de la parte de poder ser un candidato viable, pues obviamente tiene que ser una persona, pues que sea mayor de edad, para Mayor de edad. empezar. Sí, que estar en pleno uso de sus facultades mentales. De alguna manera, que al momento de ser donante, pues que la función en base a lo que vaya a donar, pues como tú lo dices, lo decías muy bien hace rato, que el órgano esté en buenas condiciones, Sí, sí. ¿sí? Para ser viable. Y obviamente, pues todavía aparte, tienes que tener La compatibilidad. compatibilidad. Ese es otro temita, ¿no? Que si de repente no es compatible, pues nomás no. Me ha tocado escuchar casos fíjate que el más recurrente que me ha tocado escuchar ha sido la de los trasplantes de los riñones. Sí. Y el tema siempre ha sido ese de que sea compatible. Sí, de hecho hay un apartado en todo esto, déjenme decirles que viene contemplado y regulado en la ley en la Ley General de Salud, en el artículo 321 de esta misma ley. Allí viene observado toda la parte legal por la cual se puede llevar a cabo lo que es una donación de órganos. Y más adelantito, por ahí del 5 de noviembre del 2004, se hizo una pequeña reforma porque anteriormente solamente era entre familiares. Y ya después del 5 de noviembre que se hizo esta reforma, ya ahora para los donantes no solo tienen que ser familiares, ya puede ser una amistad, puede ser alguien que diga, no, pues yo, yo quiero ser donador y vaya, es tomado en cuenta. Sí, hay dos tipos de donadores, el donador vivo y el donador cadavérico. Ujú. El donador vivo solamente puede donar el órgano que es los pulmones y el riñón. ¿Por qué? Porque tiene dos, ¿no? Ajá. Y el donador cadavérico, pues ¿Cuál dijiste? el cadavérico, Ajá, pero ¿qué puede donar? ¿El hígado? ¿El hígado y el riñón? no, el riñón y el pulmón, el donador vivo, Y el hígado también, una parte. ¿sí? Sí, Ah, también, una parte. También puede donar una parte de su hígado. con el que hace corajes. ¿Qué hace? Llévenselo, llévenselo. Ah, bueno, pues es importante que también esta persona que va a hacer su donación, como decías, la persona viva, enfocándonos un poquito en la parte de la persona viva que vaya a donar un riñón o el hígado o una parte del pulmón, pues obviamente necesita recibir información completa sobre todos los riesgos que puede conllevar lo que es la operación, las consecuencias de la extracción del órgano y de parte de un médico distinto de los que intervendrán el trasplante. Eso es lo que fíjate una de las cosas que piden. Y debe ser un proceso larguísimo y pesadísimo, me imagino. Desgastante, como todo Desgastante, lo que vivimos aquí en México, físico y emocional. desafortunadamente. Y aparte también tiene que dar su otorgamiento expreso y Ujú. expedito. Sí, sí, sí. Sí, decir que sí está de acuerdo. Pero Sí. es la parte que te llaman a ser donante, ¿no? Debe ser desesperante el no poder llevar una calidad de vida correcta porque te hace falta algún órgano. Y eso debe ser desesperante. Pues por el lado de la persona que necesita el órgano, sí. Y fíjate que el tema de donar un órgano, pues también es como, nos vamos a ir tal vez románticos, pero es una cuestión de amor. Sí, definitivamente. Realmente eso sea porque de plano le tienes mucho feeling a la persona, si eres amistad. Mucho feeling y decir, bro, yo voy por ti, cabrón. Yo te dono. Yo nada más, ahora sí nada más hay que ver si soy compatible, pero va, Ahí sería más ¿no? fácil, ¿no? Porque conoces a la persona. Yo siento que el desprenderte y darlo a quien, vaya, tú no sabes en dónde va a parar tu órgano. Yo siento que eso es lo más importante y podría ser el acto más fiel de amor.
que puedas Sí, hacer. y acabas de decir algo muy importante. Creo que también de repente esta parte no estar tan aperturado a decir, no, yo sí soy donante, es esta cuestionante de decir, ajá, yo voy a donarme, ¿y a quién, a dónde voy a ir a dar? ¿No? Sí, A lo sí. mejor yo digo que es una preocupación de la cual ya no habría que preocuparse rebuznando, Es un porque defecto, ya ¿no? Eso. mueres, pues ya Es un se, defecto eso. sí, El ser tacaño. es parte del egoísmo. El egoísmo del ser humano, ¿no? Que parece, ¿y por qué lo voy a dar? ¿No? O, ¿Cómo por qué? o por qué me los van a quitar. Exacto. Sí, 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 sí. porque es bien sabido, o para quienes no, déjenme decirles que como dato curioso, cuando una persona es donante de órganos, inmediatamente se realiza toda vamos a llamarle como una especie de operativo, en donde inmediatamente este, llegan los especialistas en los órganos y extraen inmediatamente el órgano y se lo llevan para congelamiento para poder preservarlo y que no muera junto con el cuerpo que ya falleció. Hablando de las personas que fallecen por un accidente, por una situación, en el lugar del accidente llegan y... Que hay que mencionar que cada órgano tiene diferente tiempo de vida. Ujú. No todos los órganos van a durar el mismo tiempo. Y debe ser un proceso rapidísimo. Una, la extracción del órgano, otra, la preservación, y después ya el camino a la donación. Sí, es todo un proceso. Y desafortunadamente, pues por eso es que de repente es un poquito complicado este tema de la donación de los órganos, porque pues genera preocupación, pues para quien se va y para quienes se quedan. Sin embargo, en medio de toda la información que me estuvo llegando, fíjate que me tocó ver algunos videos, precisamente, ahorita en un momentito por ahí les vamos a pasar más que nada una información de un experto, porque pues básicamente nosotros aquí opinamos y hablamos Ni, cosas que de repente a ti se te pueden ocurrir, ¿no? De repente dices, a ver, ¿qué ni onda? se nos nota Yo la no sé, ignorancia, sí, ¿verdad? ¿no? Bueno, sí, pero no es para que la subrayes. Ay, Antes no, de que no, no. alguien más lo haga, me adelanto. No, 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 no. Pero bueno, fíjense que hay una declaración. ¿Has oído hablar de la declaración de Estambul? No, Allí es desconozco. donde donde se habla acerca de precisamente de este tema. Y obviamente está muy relacionado. Fíjate que esa declaración de Estambul incluso observa también que no puede ser negociable. No puedes negociar con los órganos. Porque Debe ser de, también, de forma altruista, ¿no? exactamente, porque desafortunadamente en este mundo en el que vivimos, pues también se da esta parte del tráfico de los órganos y es un tema muy delicado porque, o sea, está la parte de que dices, ay, bueno, yo por amor a ti, va, me la juego y te dono mi órgano vivo, ¿no? Fallecido, pues en vida decides que pues sí, tú vas a ser donante de órganos y pues se da, ¿no? Sin embargo, pues también se da esta parte, la parte negra, la parte del mercado negro, en donde a veces existen la gente que secuestran, que les roban un riñón, gente que en la noche se la llevan y amanece ya con una pequeña incisión en un costado del cuerpo. No sé si te ha tocado escuchar algo de eso. Lo que comentabas hace un momento de las enfermedades para los ricos, y pues realmente serán los únicos que podrían costear ese tipo de acciones, ¿no? Obviamente todo está en la ilegalidad, porque también se están brincando todo una lista de receptores para donación. Pues sí, desafortunadamente es un tema que la gente cuando tiene el poder adquisitivo, pues si por amor ese es el otro tipo de amor, ¿no? Pues, si lo tengo, lo pago.
y pues que se dé como se tenga que dar sin tomar en cuenta De una manera de muy dónde injusta, viene. ¿no? Y Pues también. sucia. Pues fíjate que esta declaración de Estambul nos habla expresamente de la determinación de los profesionales de la donación y el trasplante y de sus colegas en algunos campos, en todos los campos relacionados con lo mismo, y de que los beneficios del trasplante se maximicen y se compartan con igualdad entre ellos, entre los congéneres o las personas que necesiten este tipo de ayuda, sin recurrir a prácticas no éticas o de explotación. Tomen nota, es la Declaración de Estambul, es un documento que nos habla bastante acerca de, de este tema, que a final de cuentas pues declara que debe ser, en sí el tema debe ser altruista, debe ser que de alguna manera pueda darse, pues les decía anteriormente, pues era solamente entre familiares, y pues ahora aquí en México ya se puede hacer entre personas que no sean familiares, alguna persona altruista que dice, pues si yo cumplo con la compatibilidad, perdón, pues va. Con la Lo dono. contabilidad. Contabilidad, pues, Te quedaste no, en sí, me quedé con pensando la en venta. eso. Entonces, pues básicamente, eso, fíjate que eso me llamó mucho la atención y pues de verdad, señor, señora, joven, jovencita, jovencito, como todos los que nos ven, Niños y niñas pues, también. no, eso es muy bien. No, no, pero hay que empezar a Bueno, concientizar sí. desde temprana edad. Sí, es importante que vayamos creando esta cultura de la donación de órganos y pues, de alguna manera, precisamente, y bueno, es importante decir y mencionar que lo acabas de mencionar hace rato, que no son todos los órganos. No, no, no. O sea, que tú sepas, bueno, tú Son ya nos dijiste, es vivo sería riñón, pulmón pulmones. y hígado, que yo fue que encontré en alguna parte, ¿no? Sí, pero entre los órganos del cuerpo de una persona que se pueden donar se encuentran los riñones, el corazón, el hígado, el páncreas, intestinos y pulmones, la piel, los huesos, la médula ósea y la córnea. Ujú. Esos son para los vivos, ¿no? Son los órganos que se pueden Ah, los donar. permitidos. Bueno, los que son, yo creo que por el tiempo de vida del órgano, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya te había comentado que cada Ujú, órgano tiene cierto tiempo para conservarse. Mira, por ejemplo, para el riñón lo normal son 24 horas, el hígado y páncreas 12 horas y ajá. corazón y pulmones solo pueden mantenerse unas 6 horas. El corazón y el pulmón. 6 horas. Sí, por eso aletargan el tiempo de vida con hielo, ¿no? Sí, sí sería interesante ver cuál es Procedimiento de la el conservación. procedimiento de la conservación. Sobre todo cuando es un donador cadavérico, al momento en que le van a extraer los órganos, cómo es el procedimiento de hacer estudios, ver si el órgano funciona, después si es compatible. Fíjate que en ese tema de la compatibilidad, las personas que no pudieran ser donadores, pues son estas que tienen una disminución o pérdida de sus facultades físicas y mentales. Eso sería como que determinante para que una persona no fuera candidata. Así como que también sean personas que necesiten de otra persona para poder valerse en, en su vida normal. Una persona incapaz. Ujú. Esos no son compatibles, fíjate. Sí, hay mucho tema en esto, pero yo creo que lo más importante y de primera es la conciencia con la gente. Yo no conozco un programa en México que trate de concientizar a la gente a la donación de órganos. Pues no, desafortunadamente hay organizaciones no lucrativas, pero que siempre su común denominador es que nacen por la tragedia
que ellos vivieron, Sí, ¿sí? sí, sí. O sea, por decir, hay una muy famosa se llama la Fundación Ale, que de repente nace por una tragedia que hubo dentro de la familia, la pérdida de un menor, este, de una enfermedad que que terminó con la vida de él, y que a partir de allí, la falta de el órgano, la parte de no, que no existieran las, las posibilidades, o cómo le podemos llamarlas, que no se reunieran las características para que este niño pudiera haber obtenido en su momento el órgano para que hoy pudiera estar vivo y disfrutando de la vida, no se reunieron, no se dio, y de ahí nace la fundación, ¿no? La necesidad. De la necesidad de decirle al mundo, hey, o sea, por favor, Móchense. donen, tengan la cultura de decir, bueno, pues va, no es nada malo, y realmente no es malo, si tú lo pones, si tú te pones a considerar, a reflexionarlo, pues yo lo he dicho, y espero que algún día a lo mejor alguien me calle la boca, pero yo hasta el día de hoy no he sabido que alguien haya fallecido y que haya regresado y que haya dicho, pues yo regresé de la muerte y es así. Y No, no, yo no. lo vi, y yo vi mi cuerpo, y yo vi esto. Obviamente está en esta parte de los viajes astrales, tal vez, o desprendimientos Pero ya son cosas pero, muy diferentes, ¿no? o sea, siendo más objetivos, creo que no hay, no existe. Entonces, Yo creo que aquí partimos de un sentimiento de desprenderse de las sí, cosas, ¿no? sí, sí, Porque al final de cuentas, ya fallecidos los órganos son cosas, ya no nos van a servir, ya no tienen su funcionamiento para los que fueron creados. Entonces, exactamente. pues pásalos, dónalos, que sirvan para otra persona, para otra vida. Porque realmente un órgano puede salvar tu vida, puede mejorar tu calidad de vida. Entonces, O la vida de otras personas, hace ¿no? falta esa conciencia con la gente. Sí, de verdad es importante tener esta cultura, y sobre todo como tú lo acabas de decir, digo, ya fallecido, pues ya tú dejas, tú te conviertes legalmente de una persona viva a una cosa, Exactamente. algo inerte, algo que ya no. Entonces, qué mejor que lo que llevas dentro, tus órganos, pudiesen llevar a servir para, no sé, alguien que necesite un riñón, o alguien que necesite Es lo un que te corazón, decía. o sea. Puede llegar desde ser de salvar una vida a mejorar la calidad de vida de una persona. Tenemos, tenemos un testimonio de una persona que nos lo va a dar ahorita en un momentito más nos va a dar, nos vamos a ir a escuchar el testimonio, pero primero vamos a escuchar a nuestro querido amigo que este nos, nos hizo el favor de podernos dar su opinión experta, a nuestro querido amigo el doctor Luis Morales. Nos va a dar su opinión acerca de acerca acerca de la donación de órganos. Miren, créanmelo, nos reímos y todo, pero es serio. Sí, es serio esto. Lo estamos tratando de ver de una manera más, pues no tan pulcra. O sea, cómo es la vida, como la vemos nosotros como mexicanos. Y obviamente que entre la broma y la seriedad está la parte de poder dar este mensaje en el que ustedes puedan reflexionar, buscar información, vamos a empaparnos más. Somos un país catalogado por muchas cosas, y obviamente pues una de ellas es la parte de empezar a tener la preocupación de poder estar por lo menos enterado del tema, de qué trata, de qué habla, qué hacer en su momento, qué puedes no hacer, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejarnos de trivialidades y vamos a escuchar a nuestro querido amigo el doctor Luis Morales, a ver qué es, para que estemos más informados acerca de la parte de la donación de órganos. Vámonos para allá.
Hola, ¿qué tal? Agradezco el espacio para hablar un poco acerca de la donación y trasplantes de órganos y tejidos. Soy el doctor Luis Morales y es un gusto estar con ustedes. Bueno, comencemos por mencionar que el trasplante se define como la transferencia de un órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra o de un individuo a otro y que se integre a su organismo. Asimismo, definimos a un donador como aquella persona que tácita o expresamente consiente la disposición de su cuerpo o componentes para realizar su utilización en trasplantes. Los órganos que pueden ser donados son corazón, riñones, hígado, páncreas y pulmón. Los tejidos que pueden ser donados son médula ósea, córneas, piel, hueso, válvulas cardíacas, cartílago, tendones, arterias y venas. Entonces, mediante una intervención quirúrgica nos permitirá sustituir un órgano enfermo por uno sano, devolviendo la calidad de vida del paciente enfermo. Un donante vivo puede ejercer esta práctica siendo mayor de edad. Puede donar cualquier órgano o tejido que se regenere o que su función pueda ser compensada por el organismo. En caso de los menores, y aquí es algo muy importante, solo pueden donar médula ósea con el consentimiento expreso de sus padres o representantes legales. En nuestro medio, cuando una persona fallece por paro cardiorrespiratorio, únicamente podrá donar tejidos como hueso, piel, córneas, tendones, cartílago y vasos sanguíneos. Si fallece por muerte encefálica, podrá además donar órganos como corazón, pulmón, hígado, riñones y páncreas. Hablando de donadores cadavéricos, es importante mencionar que la muerte encefálica se define como el cese irreversible de las funciones corticales cerebrales y del tronco encefálico. Entrando un poco a lo que nos dice la Ley General de Salud, en su artículo 144 especifica que la muerte encefálica ocurre cuando se presentan los siguientes signos: pérdida permanente e irreversible de la conciencia, de respuesta a estímulos sensoriales, ausencia de automatismo respiratorio y evidencia de daño irreversible del tallo cerebral. Se deberá descartar que dichos signos sean producto de intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas. Aquí es importante mencionar que el médico, mediante la exploración neurológica, va a ser el estándar para la determinación de la muerte encefálica. Es decir, dependemos de un médico para que declare una muerte encefálica. Esta decisión ha sido adoptada en la mayoría de los países. La exploración de los reflejos de tallo cerebral requiere la evaluación de vías reflejas del mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. Bueno, obviamente estos son términos médicos con los cuales nosotros debemos estar seguros para declarar una muerte encefálica. Deben realizarse estudios confirmatorios que corroboren el diagnóstico de muerte encefálica. Entre ellos encontramos el electroencefalograma, el ultrasonido Doppler transcraneal, la tomografía computarizada y la angiografía cerebral. Nuevamente retomando y recalcando que la Ley General de Salud en su artículo 344 recomienda el uso del electroencefalograma que demuestre ausencia total de actividad eléctrica cerebral o de la angiografía cerebral que demuestre ausencia de circulación cerebral. Bien, el tratamiento del paciente como donador debe iniciar inmediatamente después de que ocurra la muerte encefálica. La inestabilidad del paciente aumenta en proporción al tiempo transcurrido entre la declaración de muerte encefálica y la procuración de órganos. En atención del donador es esencialmente el cuidado de múltiples receptores. El adecuado manejo médico asegura que se procure el mayor número de órganos en las mejores condiciones posibles. Bueno, ¿y qué hay de la identificación de donadores potenciales? Bien, esta parte del proceso constituye el paso inicial y probablemente el que resulte más difícil de estandarizar. La mejora en la tasa de detección de potenciales donadores consiste en una identificación precoz y una posterior monitorización de todos aquellos pacientes que pueden llegar a ser diagnosticados de muerte encefálica. Por ello, la detección de los donantes depende principalmente de tres factores fundamentales.
los cuales enunciamos rápidamente. La existencia de una persona o personas directamente encargadas de la detección y seguimiento de estos enfermos, es decir, un equipo de coordinación de donación. La existencia de protocolos que faciliten la detección, reporte e identificación de los posibles donantes. Y, en tercer punto, la colaboración del personal médico y de enfermería que participa en el proceso de la generación y mantenimiento de posibles donantes. Bien. Por otro lado, también existen contraindicaciones relativas y absolutas. Hablemos de las contraindicaciones absolutas que nos van a dificultar o más bien nos van a prohibir la donación de órganos y tejidos, positividad para VIH o factores de riesgo de haber contraído la infección. La neoplasia maligna actual, neoplasia lo conocemos obviamente como el cáncer. Hipertensión severa con afectación visceral, sepsis con fallo hemodinámico y algunas enfermedades infrecuentes. Bien, dentro de las contraindicaciones relativas se encuentran en algunas personas la edad, el desconocimiento de antecedentes personales, isquemia fría prolongada, hipertensión arterial moderada, entre otros. Es importante destacar que el médico tratante quien debe llevar a cabo el diagnóstico y certificación de muerte del paciente, ya sea por paro cardiorrespiratorio o por muerte encefálica. Una vez certificada la defunción del paciente, debe notificarse a la Coordinación Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos sobre el potencial donante. Es responsabilidad exclusiva de los miembros de la coordinación realizar la entrevista de petición de donación. Previo a esto, ni el médico tratante ni ningún otro personaje que intervenga en la atención hospitalaria debe hablar con los familiares del fallecido, ya que los integrantes de la coordinación hospitalaria de donación tienen la capacitación y toda la experiencia para abordar a la familia sobre este tema sensible y más en el momento en el que se vive. Durante la entrevista de petición, se le informa a la familia la posibilidad de que su familiar se convierta en donador de órganos y o tejidos. Se le explica ampliamente el proceso y se resuelven las dudas que puedan surgir. De resultar positiva la petición, se procede a firmar el consentimiento de disposición de órganos y tejidos de cadáveres con fines de trasplante, según los formatos oficiales establecidos por el Centro Nacional de Trasplantes. Durante todo el proceso, los miembros de la coordinación de donación se encuentran a disposición de los familiares para atender sus requerimientos. Bien, en conclusión, y una vez tomado en cuenta estos procesos, es importante y básico fomentar la educación en la población en general para la donación de órganos. Les debemos explicar que está en las manos de una persona viva o fallecida dar una nueva oportunidad a una persona que espera algún tipo de donación de órganos o tejidos. Es por ello que es fundamental y es importante que nosotros abarquemos y sea más común el hablar cotidianamente acerca de este tema que no está ajeno a ninguno de nosotros. Yo agradezco el poder participar en su programa y dar un poco de conocimiento acerca de este tema. Muchas gracias y estamos en contacto. Bueno, ¿y qué tal la opinión de nuestro querido doctor Luis Morales? Muchas gracias por la opinión. Déjenos decirnos que es nuestro fan número 1 del canal de A Ver Qué Pex. Le mandamos un saludote, un abrazo muy grande, le agradecemos pues nuestra parte de nuestras opiniones respecto a que pues nos toca a nosotros hacerles conciencia de que es importante donar, es importante, créanmelo. La tasa de donación aquí en México realmente, pues, fíjense que en 2007 fue de 3.2 donaciones por millón de población. Y en el 2017 fue de 3.94, que fue un incremento más o menos del 23.1%. Y bueno, pues la tasa de 2017 realmente está muy por debajo de la media reportada por América Latina. Entonces, sí es importante que hagamos y pongamos nuestro granito de arena informándonos, sabiendo. La información está fácil. Ustedes se pueden meter con Mr. Google y ahí pueden poner ahí requisitos para ser donante de órganos y ahí te va a llevar a una página del gobierno
Federal, en donde ahí mismo en la Secretaría de Salud ya te dan toda la información, qué es lo que necesitas para donar. Obviamente dentro de lo que acabamos de mencionar, pues ser mayor de edad, estar pleno en tus facultades mentales y de ahí pues realizar el trámite correspondiente para ponerte de manera oficial como donante. Otra es que lo hagas a través de estas organizaciones no lucrativas que se dedican precisamente a el altruismo y a conectar con algunos hospitales, hacer como que la curva de la llegada de un órgano a la persona que va a recibir el órgano sea más corta. Aunque créanme lo que pues es un trabajo titánico que todavía hay mucho por qué trabajar, Sí, mucho, mucho. y la finalidad de este podcast el día de hoy es, bueno, ya tuvimos la opinión de un experto acerca del tema, por lo cual es importante considerar ser un donador de órganos. Y también ya vimos la otra parte, ¿no? La parte de una persona que fue receptor de una donación, el cómo nos habla de su experiencia, de cómo nos habla también de su agradecimiento, porque también lo hay, lo existe, y esa parte de hacer conciencia con nosotros mismos, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, con nuestra comunidad, de que es muy importante ser donador de órganos, tener muy en cuenta a otras personas, a las personas que podemos ayudar con ese tipo de acciones. Entonces yo creo que esa parte también es importante, el escuchar a una persona que recibió una donación. Esa es la parte más importante para crear conciencia, y la finalidad del día de hoy es esa, crear esa conciencia. Claro, y pues bueno, hay un Centro Nacional de Trasplantes a donde ustedes también pueden llegar a hacer su trámite. Pues se encuentra en México, en Ciudad de México. Para ser más específicos, ahí por Periférico Sur 2767, ahí ustedes pueden llegar. Y obviamente también lo pueden buscar a través de Google, lo pueden buscar así como tal, Centra Donación de Órganos o Centro Nacional de Trasplantes, y ahí van a tener exactamente toda la información, incluso en la misma página del gobierno federal, ustedes ahí van a encontrar la página en donde ustedes pueden solicitar información, ver toda la información respecto a el Día Mundial de los de órganos, el Día Mundial también de las y los pacientes trasplantados. La verdad es que la página está muy pero muy muy específica, y obviamente también allí encuentras una liga donde te puedes convertir en una persona donadora o donador. Ayúdanos, digo, yo sé que de repente para algunos de ustedes puede ser un tema muy complicado, pero, pero hagamos lo que menciona Robert hace un momento. Hagamos un ladito esta parte del egoísmo y vámonos por el lado en el que de algo puedes, digo, a veces de repente cuando te dicen tienes que dejar un legado en la vida, pues podría ser tal vez una manera de poder dejar un legado, Y el ¿no? más importante, ¿no? El ayudar a otras personas. Creo que Sí, ese es el primordial, que fuiste parte de, sí. tú tuviste que ver para que esta persona pudiera continuar viviendo, sí, O mejorar su calidad de vida, porque también hay que tomar en cuenta que muchas donaciones es para mejorar la calidad de vida de una persona. claro, así es. Y pues bueno, vaya, este tema sí, ya no nos dio tiempo a hablar de más cosas, pero déjenme decirles que este podcast, como todos los demás, realmente lo hacemos con mucho agrado, con mucha intención de poder generar algo, un cambio a propósito de poder generar algo. Entonces, esperemos que este podcast genere una interrogación en su vida acerca de ser o no ser donador. ¿Por qué? Voy a buscar información. Y obviamente ustedes tienen esta oportunidad y posibilidad de poderlo hacer gracias a la tecnología, de poderse meter en tu telefonito y
ponerle ahí qué onda con la donación de órganos, ¿no? Es importante la participación de manera social, pero sobre todo de forma humana, porque realmente somos humanos, sí tenemos muchos defectos, pero también tenemos muchas cualidades y las cualidades hay que explotarlas. Cuando se nos da la oportunidad de dar y de contribuir, hay que tomarla, no hay que darle la vuelta. Así es. Y pues ya como último dato, pues ahí mismo dentro de la página del Gobierno de México, ahí puedes hacer tu solicitud de tu tarjeta de donador. No es muy difícil. eh, Descargas el formato oficial para manifestar tu consentimiento expreso para donar órganos, tejidos y células después de la muerte. Para esto ustedes pueden hacer su trámite. Los invitamos a que lo hagan. Celebremos el día de la donación de órganos, pues teniendo nuestra tarjeta de donadores, ¿no? Sí, sí. Sería un buen principio. Pues señores, hasta aquí nos dio mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Vicat Gutiérrez. Como siempre, nuestro querido amigo y experto Robert, que estaremos platicando la próxima. Les tenemos por ahí algo reservado. Espero que pues denle like a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y también suscríbanse. Eso es importante. Sí, créanme lo que los canales crecen por sus suscripciones. Y de alguna manera pues nos motivan a nosotros a seguir creando contenido, porque la verdad es como que ya nos gustó. Sí, ¿no? sí. No, y una vez más un agradecimiento al doctor Luis Morales. Muchas gracias por el tiempo, por tomarse esta oportunidad de iluminarnos un poquito en el tema, y por supuesto a nuestro testimonio de vida, que fue muy importante para hacer este programa el día de hoy. Claro, y de ahí el compromiso para nuestro querido doctor que nos pueda acompañar con algún otro tema Ya que por dijo que allí sí, lo ya dijo tenemos. que sí. Lo tenemos Nada más que le paguemos los viáticos. Ay, bueno, No, no es cierto. pues ahí le invitaremos unos taquitos de aquí de la esquina. Claro que sí. Sabrosos tacos. Y un tecito, Ah. de los que servimos acá. Por supuesto que sí. Y pues bueno, ya saben, escúchenos en Spotify. Si no nos puedes ver, pues escúchanos por el radio, por tu vehículo. Ahí descarga la aplicación. Creo que ya ni se puede, ni hay tanto rollo para descargarle. Ya nada más el link te lleva directamente a que nos escuches a través de Spotify. Y y obviamente pues tienes un chance, pues también visualízanos en lo que estás esperando la consulta a propósito de, o en lo que estás en la cola de las tortillas, En el gimnasio, o en el gimnasio, o en el trabajo. donde quieras. Donde quiera que estés, allí estamos contigo. Ahí está. Esto es Saber qué pex, el podcast. El tema fue trasplante de órganos. Pásensela bien, que tengan una excelente semana. Sea lunes, martes, miércoles o todos los días de la semana, todos son una oportunidad para lograr cosas maravillosas. Nos vemos.